Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un gusto tenerle, como siempre, en nuestra audiencia. Hoy vamos a conversar con la parte empresarial. Hemos hablado ya con sindicalistas que también representan una parte de la manifestación o la protesta social, y hoy vamos a conversar con los empresarios. Ellos han hablado de que no van a reconocer ninguna de los acuerdos que se han hecho en la mesa única porque ellos estaban dispuestos a participar y, según las respuestas que recibieron, es que no se les permitió la entrada para poder darle la metodología a lo planteado desde un inicio en la mesa del diálogo, en la que la Iglesia Católica es parte de la facilitadora más bien. Tengo con nosotros hoy a Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de Empresarios de Panamá, a quien saludo con mucho gusto. Gracias, don Rubén, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Adelita, por esta invitación. Siempre se ha tratado de una forma u otra de mediar y de lograr algún acuerdo cuando se trata de situaciones complejas como la que estamos viviendo. En este momento, ustedes, al hablar de ustedes me refiero a los empresarios, no están de acuerdo con lo que se ha planteado en la mesa única de negociación y dicen no reconocerlo. ¿Cuál va a ser la salida a esto? Porque si planteamos esto de esta forma, entonces, ¿cómo podemos lograr después un consenso con todas las figuras? Vamos a ponerlo en contexto. Nosotros, a inicios de julio, planteamos un gran diálogo nacional, partiendo de la base que hay una serie de temas que nos son comunes, que son importantes para llevar hacia adelante nuestro país. Se dio esta crisis, se estableció una mesa única en medio de una gran turbulencia. Muchas de las cosas que se pedían tenían una base legítima. Yo creo que hay que hacer una gran reforma del Estado, hay que incrementar la lucha contra la corrupción, practicar la transparencia en toda la actividad estatal. En fin, esos son temas que son importantes. Y en el tema del coste de vida, nosotros también tenemos una serie de planteamientos que lamentablemente no se han escuchado en la mesa porque se aprobó una metodología que señala que la participación nuestra queda postergada a una hipotética fase 2. Con sorpresa y con perplejidad vimos cómo la fase 1 iba avanzando, instalando el concepto de la llamada regulación de precios. Ese concepto al final ha afectado a muchos países generando escasez, generando mayor precariedad. Nosotros creemos que la mejor forma para resolver el problema del coste de vida es estimulando la auténtica libre competencia y rompiendo la columna vertebral de los monopolios. Vuelvo, insisto, lamentablemente no se nos ha escuchado y esa fase 2 para nosotros se ha convertido en un verdadero espejismo. Sí, pero no me contestó cuál es la salida. La salida, hay varias circunstancias. Cuando hablamos de los reclamos, ya mencioné que nosotros tenemos que hacer una especie de cambio fundamental en lo que corresponde a las instituciones públicas. Debe haber mayor transparencia, debe darse una lucha contra la corrupción, y esa lucha contra la corrupción tiene elementos básicos: revisión de los mecanismos de control, revisión de la eficacia de los funcionarios públicos en su desempeño, emitir una ley de conflicto de intereses, revisar la posibilidad de la ley de servicio público, en fin, una serie de medidas que se pueden tomar para reforzar y mejorar la institucionalidad democrática. O sea, que el gobierno resuelva esto, eso es como se está viendo. Las partes, es decir, entre los empresarios y las partes sociales, ¿habrá un diálogo al final? Bueno, no lo sabemos. De parte de la empresa privada siempre ha existido la disposición y el ánimo de participar en todos los diálogos que sean necesarios. Es más, lo hemos promovido y ese es el camino adecuado entre una democracia para encontrar las soluciones. Con respecto a la regulación de precios, en realidad, don Rubén, si los empresarios tienen su punto, también creo que lo tiene el pueblo.
El pueblo se ha cansado de precios demasiado altos de la comida, precios demasiado altos de los medicamentos o del quehacer de la vida. La inflación y algunos otros factores externos nos han puesto menos plata en el bolsillo, por así decirlo. Yo le pregunto, ustedes los empresarios, la empresa privada considera que hay abuso en los precios de algunos productos? Yo creo que no hay que separar al sector empresarial del concepto de pueblo. ¿Por qué? Lo digo con base a datos duros. El tejido empresarial panameño está constituido mayormente por pequeña, mediana y microempresas. Así es, que son 80 o más %. Entonces, ¿qué ocurre? En un sistema donde impera la libertad, la capacidad para crear, de innovar, es importante la libre competencia. Yo creo que nosotros tenemos que promoverla, profundizarla, hay que eliminar los monopolios, hay que estimular a la actividad productiva y eso va a generar precios razonables. Ese es el fundamento. La otra medida, que es una medida que puede servir para titulares de la regulación de precios, ha demostrado con hechos concretos que no ha resuelto ese problema. Quiero entrar más adelante en el segundo bloque un poquito más acerca de este tema. Vamos a hacer una breve pausa en este momento. No se vaya, que hay mucho más que hablar con respecto a la situación que estamos viviendo, las salidas, la manera en cómo el sector empresarial puede colaborar para poder aportar un granito de arena en este laberinto, que así yo lo veo. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo. Hoy hablamos con Rubén Castillo, presidente de CONEP. O sea, quiere decir, don Rubén, que nada más para terminar el tema de las mesas de diálogo y entrar en el tema de la regulación, ¿no se van a sentar en una segunda fase con nadie a hablar ustedes? El problema es cuál es el contenido de la segunda fase. Se nos ha dicho lo siguiente. Pero es que en la fase de disenso hay cosas en donde tienen que estar ustedes. Se nos dijo lo siguiente. La segunda fase no sabemos cuándo es, ni sabemos cuál es su metodología. Y mientras tanto, a través de la primera fase se han ido tomando medidas que pueden afectar la actividad productiva. Eso significa, vuelvo, insisto, que la segunda fase es una cosa idílica, un espejismo, y que si no tiene ningún contenido, ¿qué sentido tiene esa segunda fase? Que, insisto, no se sabe cuándo será, ni se sabe cuál es su metodología, ni se sabe su contenido. Bueno, pero me imagino que será cuando termine la primera y me imagino que se plantearía una metodología y un contenido. Claro, cuando termine la primera, donde se han tomado una serie de medidas que ya se están aplicando. ¿Qué sentido tiene eso? Ahora, desde el punto de vista de la actividad productiva, ¿qué sentido tiene? Esas medidas que adoptó el presidente, o bueno, la mesa con el gobierno, no se van a echar para atrás. Bueno, ahí me estás dando la razón. No sé, yo entonces, pregunto, porque si ya se adoptaron si en la primera fase se han tomado una serie de medidas o se han arribado a acuerdos, entonces, ¿qué queda para la segunda fase? Que nosotros seamos simples espectadores de lo que se acordó. Bueno, tal Eso vez no que tiene se modifique sentido. algo. Bueno, entonces sería un procedimiento que no se entiende, porque entonces se llegan a acuerdos, se aplican y entonces nos llaman para cambiar lo que se acordó. No creo que esa sea la lógica. Entiendo el descontento. Ahora, pero por otra parte, si ustedes quieren entrar, van a tener que participar de alguna forma para tomar decisiones. Lo vamos a hacer desde el punto de vista de las ideas. Nosotros tenemos argumentos que vamos a plantearle a la sociedad, tenemos comisiones de expertos que van a hacer un análisis de las consecuencias de las medidas que se están tomando. Mire, don Rubén, con todo respeto para las empresas que tienen muchos años de trabajo honesto también en el país. Se habla mucho de los oligopolios, pero nadie se atreve a deshacerlos porque realmente tienen un gran poder. Y esos oligopolios también se ponen de acuerdo para imponer precios. En sentido de que tal vez unos centavos más, unos dólares menos, pero por ahí rondan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se van a romper esos oligopolios? Bueno, las instituciones tienen que funcionar. Si hay instituciones... Tenemos años con instituciones que bueno, no.
El problema es que dentro del perímetro de la democracia, nosotros tenemos que hacer como ciudadanos que las instituciones funcionen y debemos quebrarle la columna vertebral a los monopolios y a los oligopolios para que haya una legítima libre competencia. El otro camino, la otra forma de mirar la economía es pura brujería económica, lo que significa la estatización de la actividad económica. Entonces yo pregunto, si es así, ¿por qué también el sector empresarial no ha lanzado una alerta a las instituciones que deben de lograr el control para que eso funcione? O a los presidentes de turno. Nosotros de manera persistente hemos planteado la necesidad de estimular la libre competencia. Y la libre competencia, eso es esencial, pero que es contraria a cualquier tipo de monopolio y oligopolio. Ahora, una pregunta, don Rubén. Vamos a poner que nos ponemos serios en controlar el asunto. Viene la persona encargada en este momento de Acodeco, porque eso es lo que hay. Sí. Y trata de imponer el orden en un oligopolio X, sin personalizar. En el momento en que él trata de hacer eso, el empresario va y llama al ejecutivo, oye, mira, aquí me está molestando. Y eso quedó ahí. Bueno, estamos hablando de un entramado que va en contra de la ley y de la Constitución. Esas fórmulas extrañas a la ley y a la Constitución no son avaladas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada. No digo que sean avaladas. Es esa suerte de mecanismos oscuros, opacos, que tratan de vulnerar la ley y la Constitución deben ser rechazados no solamente por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, sino por el resto de la sociedad. Pero ello no significa poner en entredicho el sistema de libre empresa. A veces existen irregularidades que deben ser enfrentadas por el sistema judicial y enfrentadas con firmeza. Y nosotros llamamos a eso, a fortalecer las instituciones de la democracia y el Estado de Derecho. ¿Ustedes creen que, haciendo una mea culpa, ha habido abuso en algunos precios? Yo debo entender con claridad que, como en cualquier sociedad, habrá empresas que cometen irregularidades. Y hemos postulado también con claridad y de forma firme que las empresas que cometen irregularidades o que cometen delitos, a esas empresas, a esas instituciones, debe aplicarse la ley sin atenuantes. Por ejemplo, los medicamentos es un gran ejemplo de eso. Bueno, hay una serie de temas que nosotros tenemos que hablar cuando se menciona el tema de los medicamentos. A veces se hacen comparaciones que no son correctas porque no se pueden vincular sistemas que se usan en otros países con los sistemas que se usan en Panamá. No, por ejemplo, en España no existe una caja de seguro social que otorgue o que dé en forma gratuita o en función de lo que pague el asegurado los medicamentos, y por eso hay un subsidio importante a los medicamentos que se venden. Nosotros hemos dicho libre competencia en toda la actividad económica, en toda. Sí, pero esa no funciona igual. Esa libre competencia, cuando llega la licitación de la Caja de Seguro Social, se la pasan impugnando. Impugna uno, impugna otro, impugna este reglón. No, porque yo me lo quiero ganar. Me estás dando la razón, Adelita. Sí, pero, cuando hablamos de la reforma del Estado, de la legislación, de tal manera que se garantice la libre competencia, nosotros vamos a poder combatir todas las distorsiones que se dan en el sistema de licitaciones públicas. ¿Y por qué creemos en la libre competencia? Porque es el fundamento básico de la democracia liberal. ¿Cuándo vamos a hacer esa reforma al Estado? ¿En dónde? ¿En qué momento vamos a hacer eso? Bueno, hay que promoverla y eso es importante que sea una parte esencial de cualquier planteamiento ciudadano. Porque es eso o la anarquía. Es eso o la anarquía. Nadie está pensando en que eso va a actuar de inmediato, porque esas reformas al Estado toman su tiempo, además que no es nada más hacer la ley y va a funcionar, es también cambiar la mentalidad del funcionario que está al tanto de eso. Yo creo, como lo he planteado, que debe haber una auténtica ley de servicio civil. El Estado no puede ser obeso. Hemos planteado como Consejo Nacional de la Empresa Privada la desburocratización del Estado, porque sabemos que la burocracia frondosa es el pesebre de los actos de corrupción. Esos cambios esenciales tenemos que buscarlos para que el Estado de verdad ponga en el centro de todas las cosas al ciudadano. Si nosotros continuamos con esa política de hacer obeso al Estado,
simplemente vamos a acabar con las instituciones. Y con otras cosas más. Tengo que hacer una breve pausa. Vamos a regresar enseguida con más del polígrafo de la Estrella de Panamá. Por favor, no se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. En este bloque vamos a tratar de entender cuál va a ser el futuro del país desde la óptica de nuestro invitado. Y también vamos a tratar de encontrar otros puntos de coincidencia con lo que están planteando los sectores sociales, si es que los hay. Me imagino que habrán algunos puntos de coincidencia. Yo veo, por ejemplo, en su iniciativa de lograr un sistema de regulatorio más fuerte, ese es uno de los puntos de disenso que se iban a hablar para la segunda fase. El fortalecimiento de ACODECO, de la ACEP, todas esas cosas han quedado para discutirse en mesas un poquito de más profundidad, según lo que yo he visto dentro del diálogo. Debo de admitir que no he visto todo el diálogo, pero sí una gran parte. El diálogo tiene 8 puntos específicos. No, pero dentro de las conversaciones. Alrededor de todo eso hay discursos relativos al sistema económico y otra serie de cosas que al final algunas son inclusive expresiones de naturaleza política. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos interés en participar en todos los procesos de diálogo para fortalecer el Estado de Derecho, la democracia, hacer que las instituciones funcionen adecuadamente. Es un trabajo difícil, claro que lo es, pero nosotros también tenemos que eliminar el déficit ciudadano. La gente debe tener la capacidad para auditar a las instituciones, para estar pendiente del giro de la actividad institucional, para criticar y para participar de forma mucho más vigorosa. Bueno, entre esos puntos de consenso que se hablaron en la mesa del diálogo con respecto al tema de ACODECO, se estableció aplicar las medidas solicitadas que sean fiscalizadas por la ACODECO. Bueno, eso es en la regulación de precios. Claro, ese es el problema. Ese es que estamos exhumando la Oficina de Regulación de Precios. Entonces, si la empresa privada está buscando fortalecer ACODECO, ¿hay algún proyecto de ley al respecto? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa son dos cosas. No, de lo que se está hablando, lo que se está hablando en la mesa es el tema de la regulación de precios. Exacto, que es un exquisito fracaso. Al final solamente sirve para el titular. Lo otro es examinar las funciones de ACODECO en relación con el mecanismo para lograr una efectiva libre competencia. Ahí vamos a estar. Tenemos estudios sobre esa materia porque eso es importante para la actividad del sector privado. ¿Se puede presentar un proyecto de ley? Claro que se puede presentar. ¿Cuándo? Nosotros tenemos que plantearle a la sociedad salidas al problema. Como empresa privada estamos claros que la sociedad tiene una demanda sobre la fortaleza de las instituciones, la democracia, la lucha contra la corrupción y otros temas. Y tenemos opciones en el área económica para mejorar la situación del país. Esto, el ambiente en el que estamos viviendo en este momento, en esta situación tan compleja, pareciera que es como parte de la descalificación de un sector a otro, ¿verdad? Y además de esto, estamos viendo, no sé si tan profundo, pero sí se está sintiendo una lucha de clases, ¿verdad? Entre lo que proponen los sectores sociales y lo que está la empresa privada tratando de hacer. Se entiende eso por la forma, tal vez, política en cómo se ha hablado en la mesa. Bueno, se ha hablado en la mesa de una manera amplia, descalificando al sector productivo. Es un diálogo que no es tal, es una especie de monólogo, plataforma como diría para Saúl, ideas políticas. De yo con yo, claro, cuando lo hizo con la Caja de Seguro Social. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Cuando también traemos del pasado estos conceptos de lucha de clases, de odio de clases,
al final estamos perdiendo de vista que esos son anacronismos, que nosotros podemos ponernos de acuerdo entre panameños para lograr de verdad que las personas salgan de la pobreza. Eso solamente se logra a través de la iniciativa privada. Ahí están los hechos de la pequeña, mediana y microempresa. Esa es la pasión por crear, por innovar, por desarrollar. Nosotros no podemos tener una sociedad basada simplemente en subsidios. No. Tenemos que ofrecer empleo No. y hacer que el país sea más productivo. Quería hablar del subsidio. ¿Por qué el subsidio, alegan los productores, que acaba con sus productos? Bueno, hay una situación muy concreta. Si nosotros le decimos a un productor que la regulación de precios no lo va a afectar porque la diferencia de precio la paga el Estado, la va a pagar como consecuencia de la suscripción de nuevos préstamos y la va a pagar en los términos que establece el Estado. Un pequeño y mediano productor que se quede esperando que el Estado le pague puede poner en entredicho su propio negocio, el esfuerzo de toda su vida en esa espera. Entonces son temas fundamentales que no se pueden resolver de un plumazo o, como ya dije, con brujería económica. Entonces ese es un tema esencial porque el problema podría derivar en mayor desempleo. ¿Quién en este momento estaría dispuesto a invertir en Panamá? Bueno, le estamos haciendo un daño a la reputación del país. También hay un mensaje devastador cuando vemos que la educación se ha deteriorado con esos temas de los paros continuos. Total. Esos paros no le han hecho bien al futuro de nuestra juventud. Y recuerden, como decía Nelson Mandela, que el arma más poderosa para el cambio social es la educación. Totalmente. Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos un problema en un sector importante para la nación como es el turismo. Las imágenes que se han expresado en todo el mundo han afectado terriblemente el curso de esta actividad. Sí, no, 50 campañas puedes hacer, pero con esa imagen la destrozas toda. Definitivamente. O sea, ahorita el CONEP, ¿cuál va a ser el siguiente paso a seguir? El siguiente paso primero es que estamos en la Gran Alianza por Panamá. Esa es una realidad. Tenemos objetivos convergentes, tenemos comisiones dentro de CONEP estudiando los decretos que acaban de salir y vamos a profundizar la divulgación de nuestros puntos de vista de la perspectiva del sector privado para mejorar las condiciones del país. Todos sabemos que tenemos problemas estructurales y que en esa mesa del diálogo solamente se están abarcando algunos puntos como para poder tratar de resolver de forma inmediata, por así decirlo, los problemas que estaban achacando desde un principio y los 8 puntos. ¿Cómo vamos a resolver los problemas estructurales de este país? Lo que pasa es que la democracia, como decía Jorge Luis Borges, no puede ser una superstición aritmética. No puede significar simplemente ir a votar e irnos a la casa a esperar qué va a ocurrir con el próximo gobierno. Debe ser un proceso dinámico. Todos los sectores debemos involucrarnos para hacer cambios trascendentales. ¿Cómo lo conseguimos? Aportando ideas. Pero tenemos 20.000 diálogos que nadie ha seguido. Sí, el tema Yo estoy cansada de ver Panamá 2020, Visión 2020, 2030, el diálogo de la concertación, el diálogo por el Pacto de Bicentenario. ¿Qué más quiere? Tenemos que ser optimistas de la inteligencia y de la voluntad. Cada vez que se hace un diálogo, hay unos pequeños cambios que se dan y que son demostrables. Tenemos que incrementar la velocidad de esos cambios. La gente debe sentirse parte de un proyecto de país. ¿Cuál es el problema? Nosotros no podemos disolver el concepto del ser panameño. Nosotros tenemos que tener un proyecto de país que nos una a todos. Si no tenemos ese proyecto de país que nos une, que se convierte en el fundamento de lo que queremos hacia adelante, podemos tener muchas dificultades. Vamos a construir ese concepto para mejorar las condiciones de nuestra nación. ¿Cuál sería el mejor consejo que le puede dar usted en este momento al Ejecutivo, al presidente? El mejor consejo es que hay que tener carácter, hay que al final escuchar a la sociedad, hay que hacer cambios que sean auditables por la sociedad. No se puede hablar de que se van a tomar medidas
de contención del gasto sin que esas medidas sean específicas y concretas, medibles por la sociedad. Claro. Debe haber una percepción que los cambios van en una dirección correcta. Además, bueno, ¿qué más? El compromiso que debemos tener como ciudadanos de acompañar esos cambios. Los cambios no solamente son del Ejecutivo, deben ser de los otros órganos del Estado. A nivel del órgano judicial debe haber justicia expedita, a nivel de la Asamblea Legislativa deben sintonizarse con los reclamos que tiene la sociedad. Le pide peras al olmo, don Rubén. Bueno, pero el poder está en nuestras manos, Sí, porque eso tenemos sí. la capacidad de cambiar el destino Sí. de la democracia con el voto. El problema es que nos hemos dado cuenta de que la forma en que podemos lograr esos cambios es a través de este tipo de protestas de la calle que llevan a un punto de inflexión al final al gobierno que cede, cualquiera que sea esta la institución, dígalo asamblea, ejecutivo, lo que sea. Por eso hemos dicho que el gobierno tiene que cambiar su estilo de gobernanza para establecer vasos comunicantes efectivos con los problemas de la sociedad. ¿Qué pasa cuando hablamos de la asamblea? Es un tema que tiene que ver con la democracia en sí. La democracia no es que resuelve todos los problemas, como lo dijo en alguna ocasión el expresidente del gobierno español Felipe González. Pero la democracia es el fundamento para que cada cierto tiempo podamos hacer valer la voluntad de los ciudadanos. Bueno, gracias, don Rubén, por estar en el polígrafo de la Estrella de Panamá. Se nos acaba el tiempo, pero no quiero irme sin agradecerle siempre su sintonía y pues el apoyo que nos da a través de este espacio informativo. Nos vemos la próxima vez. Polígrafo de la Estrella de Panamá.